me escuchás? Yo no estoy, no. No, no se Ay, me escucha. parece que estás muteado, ¿puede ser? Porque te veo, digamos, conectado en línea, pero no te estoy escuchando. ¿Ahora me escuchás? Ahora perfecto, a veces pasa. Hola, ¿Qué hola tal? Nancy, ¿Cómo ¿cómo estás? estás? Hola, ¿cuánto hace que vivís en Río de Janeiro, Juan José? Bueno, hace 11 años que vivo en Río de Janeiro. ¿En qué zona Eh, estás? yo ahora estoy en Barra de Tijuca, en una isla que está en la lagoa, no en el mar, sino en la lagoa, sería Sí, por el sí, te lado de entiendo. adentro. O Sí, sea, que se estás llama Isla bastante del Livorno. lejos, claro, estás bastante lejos, digamos, de el centro neurálgico de todo lo que está aconteciendo. Sí, es zona norte, nosotros estamos en el sur, sudeste sería. Claro, estás más o menos unos 40 minutos, de acuerdo al tránsito, pero yo estuve hace poco en Sí, Río, de acuerdo al horario y el tránsito, pero más o menos es como si estuvieras, para compararlo con Buenos Aires, todo el centro de atención, ponele, está en Congreso y él está en Vicente López, ¿no? O San exacto. Isidro, digamos, una cosa por el estilo. Está, pero obviamente que Sí, estás al tanto, estás mirando los medios. Contame cómo lo está recibiendo la población esto que aconteció. bueno, antes de hablar de eso, me gustaría poner un poco en contexto cómo, desde mi punto de vista, se llega a esta situación que es un dominio territorial, o sea, es algo que desde mi punto de vista excede al narcotráfico y ya es un dominio territorial de los grupos narcos que ya se adueñan de un espacio Ah, y se dedican al comercio de varias cosas, no solo de drogas, sino de gas, luz, agua, internet, seguridad, impuestos. Ellos inventan sus impuestos y ellos dominan totalmente el terreno. Y esto pasa en Río porque dominan principalmente las regiones más altas, serían los claro, las morros. favelas. Sí, sí, los Claro, las morros. favelas que generalmente tienen un canal de entrada y como capilarización de callejuelas. Exacto. Entonces es mucho más fácil para ellos dominar un terreno mientras dominan esa vía, cierran todo lo demás y tienen sus propias leyes. O sea, el dueño del morro, como le dicen acá, es el que dicta la ley, el Lo que tribunal se del puede crimen, hacer le y lo dicen que acá. no. Claro, Claro. exactamente. Entonces, en ese contexto, la gente que vive adentro de ese territorio tomado, que es por una organización que no es solo un lugar, sino el 60% de la ciudad de Río territorialmente está tomado por grupos. El que más domina es el Comando Vermelho. Y Claro, cuando se llega a ese lugar específico, que es uno de los más grandes, yo creo que es una decisión porque es el más grande para tener más impacto. claro. Eh, entonces, bueno, ese es el contexto. Es como a mí me parece que es una guerra civil con dominio territorial, no es una acción policial en contra del narcotráfico ssolo específicamente. Si no, ¿Se claro, entiende? de recuperar un... O sea, vos lo que estás contando es, digamos, es un estado paralelo. Hay un territorio Exactamente. tomado, digamos, y donde no es solamente que combaten el narcotráfico, sino que dicen, señores, esta gente, la que vive y que no pertenece al Comando Vermelho, lo que sea, tiene todo el derecho del mundo a tener la misma seguridad, el mismo estado Exactamente. del resto de los habitantes de Río de Janeiro. Ahora bien, Exactamente. lo que se ha visto, digamos, yo a simple vista y por lo que obviamente se difundieron como imágenes, etcétera, la cantidad de muertos, 132 tenemos hasta ahora por lo menos Sí, contabilizados. Sabemos que no hay ningún argentino, esta fue otra de las informaciones que dio el embajador en Brasil, pero por lo que estás digamos, por lo que uno ve, fue casi una especie de masacre, ¿no? O sea, masacre que involucró sí. a ambos lados, pero digamos, una masacre. ¿Se sabe si hay civiles, o los que se veían eran civiles, pero digamos, si han podido ser lo suficientemente contundentes como para que, bueno, esto es la primera, el primer paso y después va a continuar? ¿Qué se sabe de lo que viene? Mira, para atrás esto pasa muy seguido, o sea, no es, a nosotros nos sorprende la dimensión, pero es algo que pasa cotidianamente, o sea, cuando no es guerra contra el Estado es entre facciones. Hasta ahora no se habla de muertes civiles, pero sí lo que desencadenó esta invasión fue una muerte de dos civiles por una guerra entre dos facciones que sucedió el día anterior. Una facción, el Comando Vermelho, mató a una jubilada de 60 años y a un joven. Entonces eso desencadenó la operación que vino después. Pero Claro. dentro de esa operación que a lo que parece ya estaba planificada y estaba esperando algo que lo Que la iniciara. desate, claro. Claro, porque hay una ley que justamente ha favorecido eso, no sé si es una ley o un decreto,
donde la policía no puede entrar, no puede patrullar dentro de las comunidades. Solo Pero cuando ¿cómo es acontece esto? algo. Eso, a partir de la pandemia, hubo una ley, una ordenanza Una a nivel ordenanza. nación, claro, en que solo podía entrar la fuerza de seguridad si acontecía un hecho extraordinario. No podían patrullar. Esto es lo que favoreció la expansión acelerada de este Pero comando. esto, a ver, esto que vos, justamente, a ver, estamos hablando del 2020, estamos al 2025. Es decir, hace Sí, 5 años, post pandemia, que continúa una ley, por lo que vos decís, escrita, en la cual la policía, las fuerzas de seguridad no pueden patrullar esos lugares, salvo que sucede algo extraordinario, como vos decís en este caso. exactamente. Sí. Eh, la ley esa hace un par de meses supuestamente fue revocada, pero quedó como un gris para la fuerza de seguridad si se puede o no se puede. Entonces, este hecho anterior, a lo que parece, es lo que desencadenó esta operación y no fue algo espontáneo, pero sí algo planeado con tiempo, porque a comparación de otras operaciones donde sí ha habido daños colaterales, digamos, en esta todavía no se sabe si hubo daños colaterales. Claro, daños colaterales que sería que hayan matado gente que no tenían nada que ver. Exactamente, civiles. Daños colaterales es una ¿Y cuál forma es de el decir, nivel, digamos, cuál es el nivel a ver, la pregunta que te hago, vos más allá de que vivís en Brasil, debes venir a Buenos Aires, debes estar, o a Argentina, sí, debes sí, estar al tanto un poco de la sensibilidad que hay con respecto a la represión en nuestro país. ¿Cuál es sí, esa sensibilidad en Brasil para tomar un poco el pulso local? ¿Por qué? Porque acá, digamos, obviamente, más allá de que ahora Patricia Bullrich le encanta reprimir, hoy es miércoles y reprime mucho a los jubilados, la mirada en general es una mirada censora sobre eso, ¿no? sí, sí, pero estamos, o sea, comparando con Argentina, estamos hablando de cosas totalmente diferentes porque este tribunal de crimen del que te hablo es muy sangriento. Estamos hablando Claro, ejercer ese control territorial a través del terror, del miedo claro. y de los asesinatos. Es muy diferente a lo que pasa en Argentina en otro ámbito, pero digamos así, no genera la misma empatía. Estamos hablando de los jubilados en Argentina, de la represión, y acá estamos hablando de un grupo terrorista que, no sé, mata, descuartiza todos los días, y en realidad los que lo sufren son los que viven ahí, pero no genera la misma empatía en el que vive acá, que sabe lo que pasa en el día a día, el nivel de violencia, de ese control territorial le quitan la casa a la gente, tipo, te dicen, che, tu casa nos pertenece y te tenés que ir. Entonces eso genera mucho rechazo, o sea, es como Claro. una opresión muy grande y muy sangrienta, a nivel de armas, no sé si se vio que usaron drones, armas de Sí, grueso sí, calibre que no increíble. las tiene. Nadie. Es otro nivel de violencia que yo nunca lo vi en Argentina, por más que acompaño las noticias de lo que pasa en el conurbano y tal, o en Rosario, Sí, sí, pero no no es hay igual, no hay comparativo. Eso comparación. está clarísimo. Ahora, Juan José, estamos hablando con Juan José Sengaro, le cuento a los oyentes, es un argentino que vive ya hace 11 años en Río de Janeiro. Y la otra pregunta que te hago es, una discusión que había ayer, que estaba muy asentada, tenía que ver con si y de hecho estuvo Lula en el medio de esta discusión, era si se consideraba esto un acto terrorista o no. En esa discusión, digamos, para hilar un poco más fino, ¿no? ¿Qué Sí. se juega dentro de lo que está aconteciendo? Bueno, esa discusión se dio un tiempo atrás, donde hubo una oportunidad, a nivel de Congreso, de declarar estas organizaciones de Terrorista. narcoterrorismo. Sí, y no fueron aprobadas, o sea, no se consideraron como eso, como una organización terrorista. Entonces, eso fue hablado antes y quedó en nada. Eh, pero a la gente que vive acá nos parece que es exactamente eso. Para Claro, nosotros es una guerra exacto. civil. Eso es un estado Es, paralelo. Por último, ¿cómo está la vida cotidiana? Es decir, los chicos pueden ir al colegio, no, quizás en tu región sí, pero no en la zona, porque de hecho el gobernador de Río de Janeiro ha pedido, digamos, que la gente no salga a la calle, ¿no? sí, hay un cruce ahí de posturas. El prefecto sería el intendente de la ciudad, él quiere que la ciudad siga circulando y que todo funcione.
los colegios, los centros de salud, el transporte, pero la gente está con miedo, entonces como que está muy tranquilo todo, ¿viste? Todavía hay como tensión en toda la ciudad, porque ayer cuando la noticia Se se fue expandió, para todos claro. lados, todo el mundo quería llegar a su casa y no había transporte, colapsó todo, entonces hoy como que mucha gente prefirió resguardarse, o sea que la ciudad está un poco paralizada, pero a nivel de intendencia, acá prefectura, tratando de que no pase eso, ¿entendés? Como Claro. que siga funcionando y que yo creo que mañana, si esto no sigue, ahora hay un debate entre Lula y sus ministros y ministros de seguridad y tal, para ver qué es lo que va a pasar ahora, cómo se va a analizar esto que acaba Claro, de pero pasar a simple para lo que vista, viene. claro, a simple vista te digo la verdad, lo primero que a mí me llama la atención, no sé vos, Lucas, si querés Ujú. participar, pero digo, lo primero que me llama la atención es que no se haya cambiado digamos, esa ley por la cual, por la pandemia, no dejaban patrullar las calles de estos territorios, ¿no? O sea, eso es lo primero que tienen que cambiar, porque si no es insólito. O sea, van, toman Bueno, y después tienen que volver a la casa. Es algo muy raro. sí, lo que pasa es que esa es otra discusión que se está dando también, de que cada estado, cada provincia tenga su libertad para resolver sus problemas, porque los problemas de Río, por ejemplo, por su característica geográfica, que son los Claro. morros, son diferentes a los que hay en el sur o a los que hay en Bahía. Entonces, hay como un grupo de reglas para un país que es continental, como Brasil, donde cada situación es diferente, o sea, y esta es otra discusión, de tener la libertad para que se resuelvan los problemas localmente, digamos. Pero bueno, a todo el mundo le llama la atención también porque en estos últimos tiempos realmente el nivel de violencia y el nivel de opresión por parte de esos grupos es como que sigue avanzando y la gente mira el mapa que se va tiñendo de dominio de tráfico Lucas, vos querías, y sí, sí, uno eso vive queda con miedo. No, clarísimo. sí, no, Queda- no, era con respecto a esto, pero digo que claramente la pelea política tiene un componente muy grande en toda esta historia, teniendo en cuenta que el gobernador del estado es del partido de Bolsonaro, el alcalde de la ciudad es de otro partido distinto que es el PSD, y después tenés al presidente Lula del otro lado de la vereda. Entonces digo, tenés incluso una dificultad en la coordinación porque las tres partes de la historia, nación, gobierno provincial y el alcalde, entiendo que son de tres partidos políticos distintos con tres visiones distintas. Entonces también claro. ahí debe haber un problema muy Exactamente. grande, ¿no? Exactamente, bueno, ahí es que está la discusión ahora, ¿cómo resolvemos este problema? Porque yo creo que hay una unanimidad en la población de Río de que el problema no es narcotráfico o venta de drogas, Ujú. sino que es un control territorial muy fuerte y muy violento. O sea, yo creo que Claro. nadie te va a decir que el problema es otra cosa, ¿entendés? No, Ahí, no, bueno, eso veremos queda. cuál es más efectiva, no sé, pero la gente hoy está pidiendo que se solucione, principalmente la gente que vive en esos morros que el Complejo de Alemán y Vila de Peña viven 300.000 personas. Claro. Entonces, Decime, es ¿dónde, a mucho. ver, ¿dónde está? Vos cuando vas entrando, vos llegás a Río de Janeiro, por vía aérea, digamos, y del aeropuerto vas entrando, ¿no? Va una carretera Sí, que te lleva a ponerle a la playa. sí, Esa carretera pasa por un par de morros y termina, ¿viste? Donde está el Sheraton, que de ahí pasas para el otro lado y es el otro morro. sí. ¿Dónde es este lugar específicamente? Específicamente cuando vos llegás al aeropuerto y Sí, empezás a ir hacia la ciudad, de un lado tenés sí, el mar y sería sí, del lado derecho, que esa parte, cuando uno ve, está como cubierta, viste que hay como una pared de acrílico que no te deja ver sí, lo que hay del otro lado. Bueno, esa es una exacto. parte, Esa esa es es una parte. claro, es una zona, digamos, que aparte lleva como a todos lados, pero en realidad lleva también a los centros turísticos. Esperemos, a ver, me imagino Exactamente. claro, que el intendente debe estar preocupado porque no se le vayan los turistas, que es de lo que vive Río de Janeiro, entre otras cosas. Sí. José Manuel, muchísimas, muchísimas gracias, realmente por esta comunicación. Fue súper, súper interesante para todos nosotros y muchísimas gracias por tu contacto. Hasta la Bueno, próxima. gracias a usted, a No, disposición, por un abrazo. favor. Gracias. 1 del mediodía, 56 minutitos.